Vamos a discutir en la última parte de la clase de hoy un concepto adicional, un concepto nuevo, que es el concepto de momento de una fuerza o torque, ¿no? Lo vamos a discutir en términos muy cotidianos al principio y lo vamos a ir refinando a la medida que avancemos en la descripción hasta conseguir una capacidad de cálculo, bueno, más, digamos, más poderosa, aunque por supuesto un campo de abstracción también mayor. Lo que vamos a analizar como concepto es la capacidad que tiene una fuerza de producir rotación. Vimos que las fuerzas pueden producir traslaciones, que pueden producir algún tipo de deformación también, aunque el comportamiento elástico del material no lo discutimos todavía, pero hemos dejado de lado un poco el tema de la rotación. El único contacto con la rotación fue cinemático, lo vimos en la parte de cinemático, cuando vimos movimiento circular. Entonces, para discutir un poco qué queremos decir con esto, voy a hacerles una composición aquí. Vamos a suponer que quiero hacer una apertura de una puerta. Voy a tratar de dibujar el marco de la puerta y la puerta, pero vista desde arriba. Es como si estuviera haciendo un corte de la puerta, visto desde arriba. Me da risa porque yo soy como la secretaria del profe que está dando teoría, así que tengo que atender las consultas, las manos levantadas y el chat. Bien. Que es por eso. Así que estoy media. Bueno, entonces vamos a suponer que necesitamos abrir o cerrar una puerta, la hoja de la puerta está aquí. Tiene una bisagra, una manijita, como todas las puertas. Necesitamos hacer que la puerta tenga este movimiento. Y que por lo tanto esté girando, rotando con respecto al eje de la bisagra que está acá, que sería el centro de rotación de la puerta. Está claro, lo que nosotros queremos es que cierre o que abra, pero ese movimiento, mirado a lo que le pasa a la hoja de la puerta, es una rotación. Para que se produzca esa rotación, voy a tener que aplicar una fuerza, eso es cierto. El asunto es, supongamos que la queremos cerrar, que la fuerza uno estaría tentado a aplicarla sobre la hoja, no sé, de esta manera. Y lo que resulta evidente, y es parte de nuestra experiencia, es que cuando más alejada del centro de giro esté aplicada la fuerza, más sencillo va a ser abrirla o cerrarla. De hecho, la manija de la puerta está cerca del borde y no cerca del centro. De hecho, si quisiéramos empujarla desde aquí, el efecto de rotación que la fuerza tiene es bastante menor. Al punto que si exageramos y la ponemos exactamente donde está la bisagra, por mucho que sea la fuerza que apliquemos, esta apertura o cierre no se va a conseguir nunca. O sea, el giro que puede provocar la fuerza no va a existir si justo aplico la fuerza sobre el centro de giro. Así que lo que se observa de algo como esto es que la capacidad de rotación que la fuerza puede provocar, lo que tiene, no es exclusivamente dependiente de la fuerza, sino que además de esa información, también importa cuánto vale esta distancia que hay entre el lugar en donde aplico la fuerza y el centro de giro. Así que esta distancia además de tener esta fuerza F, bueno, cuanto mayor sea la fuerza y a mayor distancia la aplique, más capacidad de rotación voy a tener sobre el objeto, en este caso la hoja de la puerta. Así que voy a definir ahora una nueva cantidad. Por ahora la definición va a ser un poco rudimentaria, más atendiendo el concepto que estoy tratando de transmitir de la capacidad de la fuerza de provocar rotación, más que un sentido formal. El sentido formal
lo iremos construyendo en la medida que vayamos viendo más detalles de este fenómeno. Y a esto lo vamos a llamar momento. También se le suele llamar torque. Y para esto usamos una letra griega tau, que en algunos casos se anota así también. Simplemente por el momento como el producto de la fuerza multiplicada por la distancia d que hay entre donde aplico la fuerza y el centro de giro. Por ahora voy a considerar una situación muy especial, y es que la fuerza sea perpendicular. ¿Por qué voy a hacer eso? Bueno, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza sobre la puerta, pero empujo así? Parece que voy a cambiar. Justo empujo a lo largo de la fuerza. ¿Qué pasa en ese caso? La puerta no se va ni a abrir ni a cerrar. Si toman la hoja de la puerta y la empujan contra la bisagra justo a lo largo de la puerta, o sea que la fuerza tiene su recta de acción que pasa por el eje de giro, la capacidad de giro de esta fuerza es nula. O sea que no pueden abrir o cerrar la puerta con una fuerza que se aplique justo pasando por el centro de giro. Necesitan que tenga una orientación perpendicular a la dirección en donde está actuando o a la dirección donde mido la distancia. Si estuviera aplicando ahora un caso más general, supongamos que aplico una fuerza que tiene cierta inclinación, bueno, esa fuerza tendrá un efecto de rotación parcial provocada por la componente perpendicular y tendrá un efecto de compresión de la hoja contra la bisagra, pero que no puede producir un efecto rotatorio. Así que entonces lo correcto sería que el momento no sea definido como fuerza por distancia y nada más, sino como la fuerza en dirección perpendicular a D multiplicada por la distancia. ¿Está bien? O sea, la componente perpendicular al desplazamiento o a la distancia D es la que tengo que tomar para poder calcular este efecto de torque. Si lo hago así, y considero esta fuerza F, llamémosle a esta F2, si esta fuera F1, observen que F2 no tiene componente perpendicular a la hoja, tiene componente paralela a la hoja, con lo cual esta componente perpendicular sería 0, el momento me daría 0, en correspondencia con esta observación de que la capacidad de giro de esa fuerza F2 para la hoja de la puerta es nula. Así que eso funciona bien. Si tomo el caso de F1, en donde efectivamente la he dibujado perpendicular a la hoja, bueno, justamente todo el módulo de F1 va a ser perpendicular y entonces tendría un efecto máximo, el mejor aprovechamiento de la fuerza para provocar la rotación es que actúe en dirección perpendicular a lo que sería la palanca o la distancia al centro de giro, que es en este caso el largo de la hoja o la distancia desde la bisagra hasta donde apoyo la mano, si fuera la mano lo que uso para cerrar la puerta. En el caso en que actúe en un ángulo diferente, tendré que descomponer la fuerza en una dirección perpendicular y en una paralela, y solo contemplar la acción que provoque la dirección perpendicular. La que actúa en dirección paralela no tiene un efecto de rotación. En el caso general, para un caso general, siempre trabajando en un problema en el plano, como estamos trabajando acá, vamos a considerar que un objeto puede rotar respecto de este punto O y que voy a aplicar la fuerza en una posición, acá actúa la fuerza F, pero esa fuerza actúa en una determinada posición que voy a medir respecto del centro de giro y que voy a llamar R. Un poco de cuidado con respecto a estos dos vectores, ¿está bien? Vamos a tratar de distinguirlo lo mejor que podamos. Vamos
Vamos a trabajar con este vector. Lo voy a dibujar en verde. Esta flechita. La fuerza la estoy dibujando en verde. Y con negro estoy representando el vector posición del punto donde aplico la fuerza. O sea, el punto de aplicación de la fuerza no es exactamente donde puede girar, porque quiero evitar el tema de empujar desde la bisagra, por ejemplo. Así que la fuerza la aplico en un lugar, pero no donde es el centro de giro. Y la posición de ese punto de aplicación con respecto al punto de giro la voy a representar con R. Entonces, observen que para poder considerar el momento en términos de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, voy a necesitar descomponer esa fuerza F en dos direcciones. Una dirección perpendicular a R y una dirección paralela a R. Miren que estoy tomando como direcciones de referencia el vector R. No estoy diciendo que haya un eje X ni un eje Y acá. Estoy pensando en R como palanca y a F como acción. Y estoy tratando de ver qué es lo que producen entre ellos dos. Entre ellos, entre R y F, forman un ángulo que es este. Este es el ángulo alfa que forman R, que apunta en esta dirección, con F, que en este caso es casi horizontal. Las componentes que estamos buscando son esta, que sería la perpendicular, y esta que es la paralela a R. Entre estas dos componentes, a esta le llamamos F perpendicular a R, y a esta le voy a llamar F paralela a R, la que tiene capacidad para producir una rotación de este cuerpo, en este caso con este sentido, es la fuerza esta, la componente perpendicular, la que tiene esta configuración con un ángulo recto acá. La que está apuntando en la dirección de R, lo que puede hacer sobre el cuerpo es tirar del cuerpo, tratando de arrancarlo del punto O, pero no tiene capacidad para que gire. La que tiene capacidad para que gire es esta componente perpendicular. Por lo tanto, el momento o torque lo voy a tener que considerar ahora, igual que antes, como la fuerza perpendicular a R multiplicada por la distancia, que no es otra cosa que el módulo de R. O sea, el módulo de R, vamos a escribir acá, lo que hay de acá hasta acá, es lo que llamamos D, y no es otra cosa que el módulo de R. ¿Sí? La distancia desde el lugar donde aplico la fuerza al centro donde puede girar. Y esto, si miran bien, esta componente que está acá, que es igual a F perpendicular, es todo el módulo de F por el seno de alfa. Así que esto va a ser el módulo de F por el módulo de R por el seno del ángulo alfa. Y esta fórmula me permite calcular el torque de una fuerza que guarda una dirección con respecto al punto de observación o el punto de aplicación de la fuerza en posición relativa al centro de giro, genérica, que no tiene por qué ser exactamente perpendicular y por supuesto tampoco será que sea paralela. De hecho, si fuera exactamente perpendicular, alfa sería 90 grados, el seno de 90 vale 1 y me encuentro con F por D como vimos antes. Si estuvieran a lo largo de la fuerza, el ángulo alfa sería 0, el seno de 0 vale 0 y tendría un torque nulo, lo cual implica que esta expresión, para los casos extremos de fuerza perpendicular y de fuerza colineal con la posición R, estaría dando los resultados esperados. Para cualquier otra situación, efectivamente ofrece un resultado intermedio y desde ya que se puede aplicar para cualquier situación. Ahora, esta expresión que está acá es algo que en álgebra ustedes vieron
como una forma de calcular el módulo de un producto muy especial que se hacía entre vectores. A ver si alguien recuerda qué es eso. ¿Recuerdan qué tipo de productos se podían hacer entre vectores? Producto escalar y Sí, ¿quién habló recién? ¿Y cuál otro? el vectorial. Bueno, está bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cuál usamos? El vectorial. Bueno, sí, es el vectorial. No es muy evidente aquí porque no hay ningún vector, o sea, el producto de este son todos escalares, pero el hecho de que aparezca la función seno acá es el que remite al módulo del producto vectorial. Cuando describieron, en álgebra trabajaron con eso, el producto vectorial entre dos vectores era un vector perpendicular a los dos vectores que participaban, cuyo módulo era el producto de los dos módulos por el seno del ángulo que forman entre ellos. O sea que esto no es otra cosa que el módulo del producto vectorial entre R y F. En términos generales, ahora sí, lo vamos a generalizar al espacio. Esta va a ser una expresión que vamos a generalizar para 3 dimensiones. Para problemas 3D, o sea, ya me voy a escapar de la configuración exclusiva de que trabaje en el plano, el momento pasa a ser un nuevo vector. El momento es un vector. El torque es un vector. Y se construye como el producto vectorial de la posición R a donde actúa la fuerza F respecto de algún centro de referencia, habitualmente el centro de giro, producto vectorial, observen la crucecita, el valor o el vector F que yo pongo acá. El módulo de este vector M será justamente el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa que forman entre ellos. Y la dirección de M, porque si es un vector tiene que tener dirección y sentido, es perpendicular al plano formado por R y F, R vector, F vector, y siguiendo las reglas de la mano derecha o las reglas del tirabuzón, que justamente hace avanzar a una rosca derecha o a un tirabuzón en el mismo sentido que avanzaría si gira moviendo a R sobre F, que precisamente es el primer vector sobre el segundo vector. La regla de la mano derecha que han visto cuando describieron el comportamiento del producto vectorial, que lo vieron para vectores genéricos, cualquiera, y abstractos que vieron en álgebra o en análisis o un poquito en cada lugar. Ahora estamos considerando que esos vectores que participan del producto cruz, ahora para nosotros y de ahora en adelante por siempre, producto vectorial, serán el vector posición de aplicación de la fuerza, R, y el vector fuerza, F. El producto vectorial entre ellos dos origina un nuevo vector que estoy llamando momento, torque, y que tiene dos piezas de información importantes. Su módulo, que es módulo de R por módulo de F por seno de alfa, me da una información acerca de qué intensidad, qué capacidad neta de giro tengo con esa F y ese R, y su dirección, por eso es un vector, me dice cuál es el eje de giro. Si voy a plantearme una magnitud que es capaz de provocar giro sobre un cuerpo, no solo debo informar qué tan intensa es esa capacidad, sino también, y es muy importante, cuál será el eje que propongo para que gire. Y en ese sentido,
que esto sea un vector es muy saludable, porque precisamente la dirección de M es la que me dice cuál es ese giro. Observen cómo se aplica este concepto al problema plano que estamos discutiendo en la parte de arriba de la pizarra. Si yo hago el producto vectorial entre este R que dibujo acá y esta fuerza F que quedó dibujada en verde acá, el plano de trabajo claramente es el plano de la pizarra, de la pantalla, del dibujo que estamos haciendo. M como vector, ¿qué dirección tendría? No sabe, no contesta. ¿Hacia adentro de la pizarra? ¿Cómo? ¿Hacia adentro de la pizarra? Sería hacia adentro de la pizarra o saliendo de la pizarra. En este caso sería adentro de la pizarra, exactamente. En este caso, lo importante es que se entienda que es perpendicular a la pizarra, que M no vive en el plano de giro, sino que es perpendicular al plano de giro. Precisamente porque justamente me va a informar por dónde está el eje de rotación. El eje de rotación pasa por acá, pero si este gira de acuerdo a cómo indica la flecha, el eje de giro es perpendicular al dibujo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren podemos tratar de hacer una perspectiva. Si esto estuviera dibujado, no sé, en perspectiva así, y esto tiene un R para allá y un F para acá, y esto gira así, ¿cuál es el eje de giro? Bueno, el eje de giro tendría que estar más o menos así, ¿no? Para que gire así. Vamos a ponerle espesor, así por ahí nos damos cuenta mejor. ¿No? Yo lo agarro de acá y aplico una fuerza en esta dirección, así. Esta es F y este es R. Entonces, esta pieza, si va a tener esta fuerza que actúa en el plano de la pieza y va a girar en esta dirección así, el eje de giro es perpendicular a la pieza. Esto mismo yo ahora acá lo estoy viendo de frente, con lo cual el eje estaría saliendo o entrando del plano, pero evidentemente es en dirección. Pasa por el centro de giro que fijé acá, del ganchito que le puse de donde agarro la pieza, pero el eje de giro es perpendicular. El eje no está viviendo dentro del plano de la pieza, es perpendicular a la pieza. Piensen, no sé, cuelguen un cuadro en la pared que está agarrado con un clavito e intenten hacer que ese cuadro gire respecto del clavito, ¿no? Algo muy sencillo. Tengo un cuadrito acá, ¿sí? Y está agarrado de, no sé, de un hilo acá. Y ahí está el centro. Y ustedes aplican una fuerza, así. El cuadro va a girar, ¿no? De esta forma. En el plano de la pared donde está colgado. Pero el eje de giro pasa por el clavito que está clavado acá y es perpendicular a la pared. Bueno, esa información está dada por este M que está acá. Este M como vector, su módulo me está diciendo qué capacidad tiene esta fuerza F de provocar la rotación de la pieza, del cuadro, del objeto, cualquiera sea. Y la dirección de M me está diciendo respecto de qué eje va a girar, y siempre va a ser perpendicular al plano formado por la fuerza F y la posición, el vector posición, desde donde estoy midiendo esa fuerza. ¿Sí? Acá, el vector posición estaría acá. Este sería, acá tendría F, y esto sería R. Profe, marque el punto de rotación o por donde pasa el eje de rotación. Exacto. Allí está el tau vector. Ese punto, ¿sí? gira en el plano de la pared, que es donde está colgado el cuadro, pero el eje de giro sale perpendicular a la pared, ¿no? Piensen en el eje de giro es el clavito mismo. El clavito puesto en la pared, perpendicular a la pared, es el que define el eje a través del cual, o
o digamos, respecto del cual todo este cuadrito con el hilo va a girar. Así que efectivamente, si yo necesito informar qué capacidad de giro tiene una fuerza, no es suficiente calcularlo como un escalar. Tengo que indicar también la dirección y el sentido del eje de giro, ya no de la fuerza F, sino el eje de giro que provoca esa fuerza F, y esa es la razón por la cual el momento físicamente es también una cantidad vectorial. No es suficiente dar su módulo, sino que también es necesario dar la dirección. Ahora, cuando los problemas se plantean solamente en el plano, cuando la resolución del problema es solamente en el plano, lo que uno sabe es que ese eje va a salirse de ese plano. Por lo tanto, no es necesario en la mayoría de los problemas explicitarlo, y uno trabaja como si el momento fuera un escalar que a lo sumo puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido de giro. Y se pierde toda esta pieza de información, que es muy importante para entender lo que verdaderamente ocurre con un cuerpo tridimensional. Vivimos en un mundo como mínimo de 3 dimensiones. La aproximación al trabajo en el plano es una simplificación, en muchos casos justificable, pero que pierde muchísimas piezas de información. Bueno, nos vamos a quedar con una herramienta muy modesta para poder resolver un problema estático y más un problema dinámico cuando nos toque resolverlo, si solo podemos resolver problemas en el plano. Porque no vivimos en terra plana, vivimos en un mundo como mínimo de 3 dimensiones, con lo cual tenemos que aprender digamos, a bosquejar y a conceptualizar estas magnitudes con todas las herramientas que ellas implican. Entonces, en particular, tendría que considerar que tiene una dirección y un sentido. A modo de ejemplo, para que vean el carácter vectorial, voy a hacer simplemente como cierre de hoy, una construcción de lo que sería digamos un momento tridimensional que efectivamente va a ser de ese modo y que no puedo llevarlo a un plano. Sí o sí lo voy a tener que tratar como un problema tridimensional. Supongamos que tengo un cubo sobre el que actúa una fuerza en algún vértice, cubo un prisma, y en algún vértice, digamos en este que está acá, actúa una fuerza. Supongamos así. Y está fijo acá, anclado en este lugar, de manera tal que acá voy a tener el centro de giro O. O sea, acá está anclado. Respecto a este es el único punto fijo. Puede girar en cualquier situación en 3D sin ningún problema, pero acá está fijo. Pero por la acción de esta fuerza F que estoy colocando acá. Entonces, ¿cuál va a ser el vector posición R ahora? R va a estar dirigido de acá hasta acá. ¿Sí? Esa diagonal que está ahí va a ser R. Y esta fuerza F y este vector R forman un plano, pero ese plano no coincide con ninguna cara del prisma. Ahora, ¿cómo se va a producir el giro de esto? Bueno, es muy probable que esto gire de esta forma. Pero no paralela a una cara, ni a una arista, ni nada por el estilo, sino que el eje de giro va a ser perpendicular a la dirección perpendicular al plano que formen R con F. O sea, va a ser perpendicular, va a pasar por O, pero el eje de giro va a pasar por acá. De tal manera que este ángulo va a ser acá 90 grados. Y con respecto a este, también 90 grados. El ángulo que hay entre estos dos es un ángulo alfa
cualquiera, porque cómo actúa la fuerza F con respecto a este vértice, yo tengo libertad de actuar de cualquier manera y no tiene por qué formar un ángulo definido con respecto a la diagonal R que yo dibujé acá. Pueden tener cualquier dirección. De hecho, puede estar orientada en 3D acá de cualquier forma y siempre actuando sobre ese vértice. Ahora, el giro que va a provocar esta combinación de fuerzas actuando en un vértice pero sostenido en el otro, es a lo largo de un eje que no coincide ni con ninguna arista, ni coincide con la perpendicular a ninguna cara, y nada por el estilo. Va a ser perpendicular al plano formado, vamos a tratar de dibujar ese plano acá imaginario, este plano que está acá, formado por R y F, que son dos vectores genéricos, cualquiera, uno corresponde a la diagonal de la cajita, y el otro a la dirección que elegí para aplicar F, que no tiene ningún límite ni acotación respecto de cuánto vale R. En este caso, el producto vectorial, si a R lo giro sobre F, el sentido de giro es así, justamente, con lo cual M, lo vamos a dibujar acá con un rojo y con un trazo bastante más fuerte, M como vector va a estar de esta manera. Va a estar acá y va a estar acá. Es a lo largo de esta recta que es perpendicular al plano formado por R y F, y de tal manera que avance en el mismo sentido que avanzaría una rosca derecha que gire de la misma manera que, bueno, que en este caso está girando el cuerpo. Así que, en este caso yo tendría que decir que este es M. O tau, si le quiero llamar tau. El módulo de este M va a ser igual al módulo de R, que en este caso será la longitud de la diagonal de la cajita, por el módulo de F, que va a depender de cuánta fuerza aplique, por el seno del ángulo alfa, y el ángulo alfa es el que acotea acá. En realidad, debería haberlo puesto este ángulo. Porque R está saliendo y F va para acá. Esto me da el módulo, por lo tanto con esto calculo qué capacidad de giro tiene esta fuerza, que no es otra cosa que fuerza por distancia, o sea, valor de fuerza por el brazo de palanca. Eso es lo que estamos implicando aquí, solo que lo estoy generalizando a una distribución geométrica de montaje y operación de la fuerza que no está acotado a que sí o sí viva en el plano, o no está acotado a que sí o sí gire respecto de una arista del cuerpo, ni nada por el estilo. Puede girar con respecto a un punto cualquiera, y puede actuar la fuerza con respecto a cualquier dirección, y esta forma de calcular el valor del torque o del momento sigue siendo útil. Como resultado final, lo voy a escribir acá, cómo calculaban el producto vectorial, lo tengo acá a mano para poder trabajarlo luego. M, si lo quiero calcular como vector, M como vector, o tau, como es un producto vectorial, R, producto vectorial F, esto se hace por medio de un determinante, y acá es donde conviene trabajar con componentes cartesianas, o sea, con componentes en la base canónica, colocamos I, J, K como primera fila, X, Y y Z como componentes de R en I, J y K, y Fx, Fi y Fz como componentes de la fuerza F. El desarrollo de este determinante por la primera fila me va a dar Fz por I menos Fi por Z en la dirección de I, más, voy a tener acá Fx por Z menos Fz por X en la dirección de J, más, sigo abajo porque no entra ahí, más
FI por X menos FX por Y en la dirección de Z, perdón, en la dirección de, o sea, en la dirección Z. Si el problema es estrictamente en el plano XY, bueno, FZ no existe o Z no existe, con lo cual esta componente se va a anular, esta componente se va a anular, y la única que va a quedar presente es la componente K. O sea, si voy a trabajar en el plano XY, M solo tiene componente en la dirección Z, o sea, se sale del plano de trabajo, como siempre, digamos. Siempre se sale del plano de trabajo, por lo cual tendría componente solamente en dirección Z, y en la mayoría de los problemas ese tratamiento no se hace, sino que se quedan exclusivamente con que el momento se describe solamente con esta combinación, FI por X menos FX por Y, y hasta se olvidan de trabajar con la variable K, porque bueno, trabajan con componentes, como tantas veces, en lugar de trabajar con los vectores como tienen que ser, se colocan en una postura de trabajar por separado con las componentes. No está del todo mal, pero conceptualmente tiene algunos problemas eso, porque estamos perdiendo de vista el carácter vectorial que tiene esto, que es un vector. Bueno, muy bien. Nos quedará aplicarlo a esto, a las condiciones de equilibrio y a la solución de problemas de resultantes y demás. Este tema no está cerrado, pero quería introducir del modo más genérico posible el concepto de momento y un espacio muy particular en donde aquel producto cruz que aprendieron a hacer en matemática y que casi en ningún caso estaba muy claro cuál aplicación podía tener, bueno, esta no es la única que existe, hay muchos campos de la geometría diferencial en donde esto aparece y que es extraordinariamente útil, pero desde el punto de vista físico, el hecho de poder describir con una única operación no solamente la capacidad de giro, sino también el eje de giro, es extraordinariamente útil y por eso lo vamos a aplicar nosotros con este enfoque. Bueno, muy bien. ¿Consultas? No. Bien, recomendaciones para esto. Volver a leerlo, volver a mirar la clase si cuando esté la oportunidad. Repasar lo que han visto en álgebra. ¿En dónde vieron producto vectorial? ¿En álgebra o en análisis? En álgebra. Bueno, repasar de álgebra esta operación de producto cruz, o producto, como le llamaban ahí, producto vectorial para nosotros, y si necesitan releerlo esto de alguna fuente, El segundo cajón, nomás. de alguna fuente, sugiero el Alonso Fin. En el libro de Alonso Fin está muy bien ilustrado no solamente el concepto geométrico que involucra el producto vectorial, sino la aplicación concreta de esto al cálculo del torque de una fuerza, en donde todo este tipo de construcciones que estuve contándoles, desde los primeros pasos que dimos hasta esta construcción vectorial tridimensional, bueno, ahí la pueden volver a encontrar con las explicaciones y las argumentaciones que les estuve transmitiendo, palabras más, palabras menos, es más o menos esto, pero bueno, si fuera necesario volver a recorrer estos razonamientos, esas fuentes son muy útiles. También en el libro de Feynman está, de hecho, de una manera muy prolija, muy ilustrada, así que son diferentes enfoques en donde esto lo pueden encontrar.